Pues después de un fin de semana intenso que hemos vivido en la Emilia-Romagna, hemos tenido una carrera impresionante que comenzó bastante aburrida con muchas dificultades para conseguir completar adelantamientos, pero que acabó con tensión hasta la última vuelta. Así que vamos a dar comienzo con lo que ha sido este Gran Premio de Emilia-Romagna que hemos vivido. Un Gran Premio de Emilia-Romagna en el que hay que comentaros varias cosas, como que Fernando Alonso comenzaba desde el pit lane, por si no habéis podido verlo. Recordar que Sergio Pérez partía desde la 11ª posición. Piastri recibió una sanción de 3 puestos en parrilla después de haber clasificado ayer en segundo lugar, por lo tanto también nos dejaba una segunda fila repleta de Ferraris, y luego teníamos en primeras posiciones a Max Verstappen, por supuesto, y en esta ocasión siendo acompañado por Lando Norris en esta primera fila. Oscar Piastri nos lo recalcaban aquí, 3 puestos de penalización que había recibido y muchísima afición de Ferrari en Italia, por supuesto en el autódromo Enzo Edino Ferrari. La vuelta de formación daba comienzo y aquí a la izquierda veis los neumáticos que habían escogido, todo el top 10 con neumáticos medios, Checo, que era el primero que estaba algo fuera de posición, con neumáticos duros, Zhou y Sargent también habían puesto ese compuesto, y luego teníamos a Gasly y a Fernando Alonso partiendo desde el pit lane con los neumáticos blandos. Las estrategias ideales según Pirelli era una única parada, y vemos cómo estaba la afición rugiendo, sobre todo animando a Ferrari. La carrera daba comienzo y era una salida bastante tranquila con apenas movimientos, algunos adelantamientos. Carlos Sainz había salido bastante bien, pero fue bloqueado por Lando Norris. Piastri había hecho lo mismo, pero fue bloqueado por Charles Leclerc, y prácticamente no vimos movimientos, especialmente en las primeras posiciones, por lo que Verstappen mantenía el liderato, seguido por Norris y seguido por Charles Leclerc. Uno que sí que había logrado ganar posiciones era Sergio Pérez, ganando una posición, la de Daniel Ricciardo. Ambos RB habían perdido muchas posiciones y otro piloto que había ganado puestos era Nico Hülkenberg, que logró ganar 2 posiciones. Veíamos a Oscar Piastri partiendo desde la 5ª posición, ahora ya un poco más establecida la carrera, acercándose a los Ferrari mientras estos perdían el fuelle con Lando Norris. También por la parte trasera veíamos a un Magnussen tratar de adelantar ya con DRS a Pierre Gasly, pero entre el neumático blando de Pierre Gasly y que también tenía DRS de Albon, hacía imposible en este punto de la carrera completar los adelantamientos. Ocurría algo muy similar con un Oscar Piastri, que incluso Carlos Sainz reportaba que estaba siendo más rápido, pero es que aun contando con DRS, y fijaros en la tabla de tiempos que Sainz no tiene DRS con su compañero de equipo, a final de recta no era capaz ni siquiera de ponerse en paralelo, y Carlos Sainz en este punto conseguía mantener todavía el liderato, que lo hacía a la vuelta siguiente, y así sucesivamente. Veíamos a Alexander Albon, que ya habían dado comienzo aquí las primeras paradas. Fijaros en la tabla de tiempos que varios pilotos ya han puesto los duros, entre ellos Fernando Alonso, que fue quien propició todas estas paradas, fue el primero en hacerlo y el resto se fueron defendiendo, y Alexander Albon tuvo un problema con los neumáticos, y es que no se los pusieron bien. Fijémonos como aquí ya le están doblando hasta Leclerc y Carlos Sainz, y entraba de nuevo a boxes para cambiar esos compuestos. Mientras todavía la acción seguía en pista y seguíamos teniendo a un Piastri tratando de adelantar a Carlos Sainz, cada vez estaba más cerca, pero seguía siendo incapaz de hacerlo, mientras que también la oleada de paradas iban llegando mucho antes de lo esperado. Todo esto provocado por la parada temprana que había hecho Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que, por cierto, en su parada no fue buena de por sí, tardó bastante en salir, tampoco estaba compitiendo con nadie, y empezaron a arder sus frenos justo en ese momento, y no fue hasta que empezó a rodar que se consiguieron calmar, pero en este punto empezó a arder ese freno, y desde luego que seguramente habrá generado algún problema. Nico Hülkenberg también en la parte delantera, que hacía su parada y perdía posición con Yuki Tsunoda, quien se la había ganado en la salida. Mientras que veíamos a Max Verstappen liderar con ya una ventaja considerable, pero tampoco es muy elevada, 4,7 segundos para 15 vueltas. A ver, para lo que le hemos llegado a ver en esta misma temporada, no estaba teniendo un dominio aplastante. Mientras que a Leclerc, que se le iba acercando también, y se iba acercando en este punto a Lando Norris, le decían que fuesen al plan B. ¿Que cuál es el B? Pues por lo menos no es el A. Sergio Pérez, que se salía fuera de pista, lo veíamos en este punto en la
en la última sección de curvas cómo se iba largo, que algo que también habrá complicado a esos neumáticos duros y le hacía perder mucho tiempo, y en este mismo preciso momento también se había salido de pista Max Verstappen y ya había recibido bandera blanca y negra, es decir, otro track limit hubiera supuesto una sanción para Verstappen, por lo que seguimos viendo que Red Bull no tiene tanta ventaja como tenían a principios de año. Piastri que seguía en la persecución de Carlos Sainz, pero era incapaz de conseguir acercarse. Red Bull que te da alas y Verstappen salía volando, y nos fijamos ahora en la tabla de tiempos como Leclerc iba recortando décima a décima a Lando Norris, consiguiendo ir recortando un poco, pero todavía seguía lejos de la zona de DRS a 7 décimas de entrar, mientras que también Verstappen reportaba por radio ya 21 vueltas con el neumático medio que su delantera izquierda no estaba bien en este punto, y ya los pilotos de la zona de delante empezaban a hacer sus paradas, inaugurándolo George Russell. En la vuelta siguiente era Lando Norris el primero que lo hacía de todos los pilotos de delante. Importante recalcar esto, que Norris fue el primero en parar, luego veremos por qué os lo comento. Russell que empezaba a adelantar a pilotos que habían parado antes o que incluso no lo habían hecho, como era este caso Esteban Ocon, y este era el primer adelantamiento que veíamos en la carrera. Piastri que también hacía lo mismo, y los dos Ferrari que todavía se mantenían fuera, mala estrategia de los Ferrari, y Piastri que se encontró a Sergio Pérez que iba a una estrategia diferente y conseguía completarle el adelantamiento. El compañero de Sergio Pérez, Max Verstappen, también haciendo su parada en la vuelta 25, y vemos como Piastri aquí estaba también ganando posición frente a Lance Stroll, quien todavía tampoco había hecho su parada, y Oscar Piastri no estaba teniendo mucha complicación para adelantar a estos pilotos, y ya la FIA nos sacaba este gráfico donde nos mostraban que le había hecho el undercut frente a Carlos Sainz, y Ferrari reaccionaba parando a Leclerc, porque Sainz ya había perdido posición con Piastri, por lo menos que los dos Ferrari no la perdiesen, y efectivamente lo conseguían. Aun con la vuelta rápida de Piastri, Leclerc salía por delante. Un Leclerc quien también rápidamente acabó alcanzando a Sergio Pérez y conseguía completarle el adelantamiento. Veíamos que los adelantamientos eran posibles con el mejor neumático, pero con el mismo compuesto estaba siendo imposible. Piastri que, por cierto, en esa misma vuelta, en la curva 5, adelantamiento bestial que era capaz de hacerle a Sergio Pérez, y ya finalmente Carlos Sainz, el último de la zona de delante junto a Lewis Hamilton en ese mismo momento, hacía su parada saliendo inevitablemente por detrás de Piastri. Error grave de Ferrari en estrategia. Hamilton, como os decía, que también hacía su parada en ese momento, un Hamilton que, por cierto, nos enseñaban que en la vuelta anterior se había ido largo en Aqua Minerale y había llegado a salirse fuera de pista, lo cual provocó también daños en sus neumáticos. Por la parte trasera también veíamos a Daniel Ricciardo, que ya empezaba a acercarse y en este punto está para adelantar a Logan Sargeant con mucha mejor velocidad. Nos fijamos también en el gráfico que Piastri empieza a recortar a Charles Leclerc, y nos vamos ahora a Carlos Sainz, quien también rápidamente llegaba a Sergio Pérez y, haciendo uso del DRS, no tenía muchas dificultades para conseguir completar el adelantamiento frente al mexicano. Oscar Piastri cada vez más cerca de Charles Leclerc, y vemos cómo le reportaban a Oscar Piastri que la degradación estaba siendo más alta de lo esperado, y es que aún faltando la mitad de la carrera y todos los pilotos ya habiendo hecho, o casi todos, habiendo hecho una parada, empezábamos a pensar que muchos tratarían de ir a dos, muchos empezarían ahora a conservar neumáticos, pero algunos pilotos intentarían ir a dos paradas. Mientras que también veíamos a Sergio Pérez seguir perdiendo posiciones, pero esto era algo lógico en este punto de la carrera, y ahora lo perdía con George Russell. Mientras que Norris perdía algo de tiempo frente a Verstappen, ya estaba a 6 segundos. Sigo diciendo que para estar en la mitad de carrera no es una diferencia demasiado elevada, pero le estaba recortando en este punto Charles Leclerc, y lo que le comentaban es que preguntaba a Norris que por qué no estaba siendo tan rápido como el resto, y le reportaban que es que estaban ellos degradando más sus neumáticos, estaban utilizando más de lo que lo estaba haciendo en este punto McLaren. Nos fijamos en los tiempos que nos ponía la FOM, como vemos que cada vuelta Leclerc está consiguiendo recortar un poco. Mientras que también Hamilton, ya habiendo hecho su parada, llegaba a Sergio Pérez, aunque en este caso Sergio Pérez sí conseguía defenderse, y esto a Hamilton le venía bastante mal, por supuesto, porque con neumáticos nuevos tendría que haberle conseguido pasar fácilmente. Tuvo que esperar a una vuelta más tarde con el DRS, y haciendo un adelantamiento bastante bueno, alargando bastante su parada, conseguía completar el adelantamiento, y ya Sergio Pérez en la vuelta 38 hacía su parada y le seguía Lance Stroll, quien tampoco había hecho parada hasta este momento. Nos subimos ya en un
Sergio Pérez con los nuevos neumáticos salía en 10ª posición. Nos fijamos que está justo detrás de Nico Hülkenberg y adelantamiento con bastante facilidad ya por la 9ª plaza y persiguiendo a Yuki Tsunoda por el 8º lugar, que después de la mala clasificación que hizo ayer pues era lo que tenía que tratar de conseguir. Nos fijamos también en la tabla de tiempos que Fernando Alonso sale que está en boxes y es que Alonso hacía otra parada más. Era de esos pilotos que ya probaba hacer 2 paradas de perdidos al río en este sentido, porque la verdad que el ritmo estaba siendo bastante malo. Sergio Pérez, que conseguía el DRS con Yuki Tsunoda y no le oponía demasiada resistencia, subía a la 8ª posición y trataría de llegar a los Mercedes y luego veremos qué es lo que acabó consiguiendo. Mientras que nos subimos en el coche de un Charles Leclerc, quien ahora mismo tiene DRS de Lando Norris, además de vuelta rápida, fijaros arriba, de Fernando Alonso. Pero regresamos a esta batalla y está en ese límite de conseguir el DRS, pero lo estaba consiguiendo, se estaba consiguiendo acercar y pondría en apuros a Lando Norris en este momento de la carrera, mientras que Stroll también iba ganando posiciones y conseguía completar el adelantamiento a Nico Hülkenberg por la 10ª plaza y último lugar de puntos. Nos vemos también ahora mismo cómo está en este punto el Mundial de Pilotos, que vemos que Charles Leclerc habría pasado a Sergio Pérez debido a la 8ª posición que tenía el piloto mexicano, mientras que Norris también superaba a Carlos Sainz, quienes habían llegado a esta carrera igualados a puntos. Leclerc, que estaba acercándose, estaba en esa persecución frente a Lando Norris y en la chicane se fue largo, se fue a la hierba y perdió, por supuesto, muchísimo tiempo frente a Lando Norris, el cual ya no pudo recortar, y también al haber estado utilizando bastante más los neumáticos, como reportaban desde el equipo McLaren, eso provocó que al final Norris se escapase con facilidad. También quien conseguía ir acercándose al piloto de delante era Stroll, que ya en este punto tenía a Yuki Tsunoda a tiro y conseguía completar el adelantamiento utilizando el DRS por la 9ª plaza, que realmente era lo máximo seguramente a lo que podía optar hoy Lance Stroll. Mientras que también vemos a un Max Verstappen que ya a falta de 12 vueltas, fijaros que ya está a 4,7. Aquí ya ha perdido bastante tiempo frente a Lando Norris y lo que comentaba es que estaba perdiendo bastante tiempo, esto se lo reportaba su ingeniero, en la curva 2 y en la curva 6, lo cual Verstappen respondía que es que sus neumáticos estaban en un muy mal estado. Norris los había estado guardando aún con esa batalla con Leclerc, al menos eso es lo que le había dicho su ingeniero, e incluso también en la distancia frente a un Max Verstappen. Vemos a otro piloto ahora de la zona de delante que hacía otra parada más, era Russell, pero conseguía aún así conservar, solo perdía posición con Hamilton y tratarían de buscar esa vuelta rápida. Nos fijamos en los tiempos y vemos cómo Norris ha conseguido recortar casi medio segundo a Max Verstappen y ya está a 3,6, se estaba acercando cada vez más, y la gráfica nos ponía también que en 5 vueltas sería capaz de llegar, mientras que también en este punto Alexander Albon retiraba su monoplaza. Nos fijamos también en Max Verstappen y se quejaba incluso por radio de que un doblado, en este caso era Daniel Ricciardo, le había estorbado. Ya han llegado a ese punto de también perjudicarle los doblados, que esto es un punto muy diferente al del año pasado. ¿Podría ganar? Bueno, veremos si acaba consiguiendo la victoria, pero que desde luego está hasta sufriendo con los doblados porque necesita ganarle tiempo a un Lando Norris que cada vez estaba más cerca y ya en este punto a 1,7. Su ingeniero le reportaba que podía atacar un poco más en esa curva 9 para tratar de recortar algo más de diferencia. 1,6 en este punto, y Norris ya le reportaba que estaba empujando lo máximo que podía, incluso con ese muchas gracias al final, muy británico, ese mensaje. Cada vez más cerca, 1,7 ha abierto una décima Max Verstappen en este punto, y lo malo es que siempre en ese final de vuelta estaba consiguiendo Verstappen sacarle del DRS, porque fijaros aquí ya 1,2, estaba siendo Norris el más rápido, pero aún así Verstappen conseguía mantenerle el tipo. En la anterior vuelta había perdido 4 décimas frente a un Lando Norris 1,4, fijaros en lo que os digo, después de esta chicane conseguía ganar Max Verstappen el tiempo suficiente para ya llegados a esta sección donde es la zona de detección de DRS conseguía estar por delante. Pero también fijémonos en ese mensaje de Verstappen, y es que reportaba que estaba sin batería. Esto es la gráfica que nos ponía también Liberty Media, donde vemos que ponían a Verstappen con un 30% de batería y Norris con el doble. Esto es aproximado, no es al 100%, pero ahí estamos viendo más o menos la situación actual de la batería, con la cual disponía a falta de 2 giros todavía Norris mucha más batería para tratar de acercarse. 1,1 en este punto, curva número 8, pero
no llegaba a entrar en zona de DRS en la última vez que podría disponer del DRS. La detención está justo donde está pasando ahora mismo Lando Norris y está a 1,2, por lo que en la recta no contaba con DRS en esa última vuelta, no volverían a pasar por la recta de DRS, por lo cual era el último momento en el que podría haber tenido ese DRS y ya está a un segundo. Nos fijamos en el resto de la vuelta, 0,7, pero en este punto Verstappen casi que lo tiene cogido por la mano, porque es que al final, al no disponer de ese DRS y solo haber un punto de adelantamiento claro en este circuito, parecía que todo se encaminaba a que efectivamente Verstappen acabase consiguiendo mantener la carrera. 0,8 en este punto, que era donde más tiempo ganaba Verstappen, independientemente, aunque en esta ocasión no lo fuese y estuviese a 0,7, Verstappen conseguía cruzar línea de meta en primera posición, Norris segundo, pero vaya si Verstappen ha sufrido para llevarse esta victoria. Completaba el podio Charles Leclerc. Lando Norris, que venía de ganar en Miami, ha puesto contra las cuerdas una vez más a Verstappen en una carrera no ha habido safety car, no ha habido problemas de Verstappen, no ha habido nada, realmente ha sido ritmo puro y ha acabado únicamente a 8 décimas de diferencia de Max Verstappen. ¿Hay o no hay mundial? Bueno, los dos pilotos que encima volvían juntos a boxes, y fueron los resultados finales de la carrera. Este fue el podio, con Verstappen con esa victoria sufrida hasta el último momento, Lando Norris, que ese McLaren cada vez está mejor y desde luego que podemos pensar en que pueden pelear frente a Red Bull. Hoy quizá ha marcado la diferencia Verstappen, no el Red Bull, y Charles Leclerc en tercer lugar. Cuarta posición para Oscar Piastri, quien ya con la degradación a final de carrera fue cayendo poco a poco, pero estuvo también ahí. Quinto lugar para Carlos Sainz, sexto lugar para Lewis Hamilton, séptima posición para Russell, invertidas posiciones para intentar conseguir Russell ese punto de la vuelta rápida que consiguieron. Sergio Pérez en octavo lugar, novena posición para Lance Stroll y cerrando las posiciones de puntos una vez más Yuki Tsunoda. En un décimo lugar nos encontramos a Hülkenberg, Magnussen, Ricciardo, Ocon, Zhou, Gasly, Sargent, Bottas y el último piloto que ha acabado la carrera, Fernando Alonso, que ha hecho muchísimas paradas. El último piloto que ha abandonado en esta ocasión fue Alexander Albon. Este es el resumen que hemos tenido para este Gran Premio de Imola, un Gran Premio que comenzó, pues pensábamos que iba a ser bastante aburrido porque no estaba viendo movimientos y desde luego que acabó con una tensión muy alta. Os vamos a enseñar cómo queda el Mundial después de esta carrera que hemos vivido en el día de hoy, que queda tal que así. Leclerc ha logrado superar a Sergio Pérez. Esto es provisional porque todavía podría haber cambios, así que si hay algún cambio os lo comentaremos. Hamilton, gracias al cambio de posiciones entre Russell y él, ha logrado adelantar a Fernando Alonso, quien no obtiene puntos. Tsunoda, que se mantiene todavía en el top 10, Stroll, que también suma puntos, y el resto se mantienen exactamente igual. En las posiciones del Mundial de Constructores todo también se mantiene igual, con las diferencias aumentándose gracias a los puntos que se han conseguido. McLaren realmente recorta diferencia frente a Ferrari y frente a Red Bull, realmente, aunque a Red Bull solo le recortan un único punto. Hay cosas a comentaros, por supuesto, en este vídeo, cosas que os tenemos que comentar para que tengamos claros después del resumen, aunque desde luego que habrá un vídeo más donde os traeremos las declaraciones de los pilotos y un análisis quizá menos en caliente. Pero bestial lo que ha hecho una vez más Lando Norris. Venía de ganar en Miami y en esta carrera llegó a tener casi 7 segundos de diferencia frente a Verstappen, pero estuvo gestionando los neumáticos y Verstappen se le fueron, perdió los neumáticos, no tenía más y Norris fue recortando poco a poco. Ha llegado a haber vueltas que le recortaba un segundo para finalmente acabar únicamente a 7 décimas de Max Verstappen. Impresionante ese McLaren, que hoy podemos decir que quizá la diferencia la ha marcado Verstappen, no el coche. Hoy podríamos incluso decir que el McLaren ha sido el más rápido porque ahí ha estado y ahí estuvo ya en clasificación. Y una vez más, McLaren impresionante, o sea, lo que han sido capaces de hacer es una locura, y Norris poniendo contra las cuerdas a Verstappen, que sí, gana Verstappen, pero no es como el año pasado, no es dominio, no es aplastante, no es ni siquiera me voy a ir a Japón esta misma temporada o a Bahrein. No estamos en ese caso. Está ganando carreras, sí, pero al igual que las poles, las está sufriendo para conseguir, y esto desde luego que solo beneficia a la Fórmula 1. Impresionante Lando Norris lo que ha sido capaz de hacer en el día de hoy. Comentaros también por parte de Fernando Alonso qué es lo que ha realizado. Bueno,
Era una carrera, ha salido desde el pit lane, tenía que ser una carrera para recopilar datos, espero que haya sido para recopilar datos, espero que así lo digan porque todavía no hay declaraciones oficiales ni del equipo, ni de Fernando Alonso ni demás, espero que efectivamente haya sido para recopilar datos porque el ritmo no ha sido bueno de Fernando Alonso. Sí que el ritmo de Stroll no ha sido malo, quiero decir, Stroll ha acabado noveno. Era lo mínimo exigible, pero una vez más se ha demostrado que sí, Aston Martin es el quinto equipo claramente, no es como Miami. Esto trataré de explicaroslo mejor porque queda muy claro en Imola, en un circuito con alta degradación, que efectivamente son el quinto equipo. Pero Stroll luego su ritmo no ha sido realmente malo, lo único que han hecho esa estrategia, han alargado muchísimo su parada y bueno, pues al final lo máximo que optaba era esa novena plaza, ha acabado a varios segundos de Sergio Pérez, que ha sido el que ha quedado octavo, pero bueno, es el quinto equipo, pero Alonso al final no ha tenido ritmo, pero es que le ha adelantado ha salido después de boxes detrás de Bottas y no conseguía recortarle diferencia. Lo que quiero decir es eso, que espero que lo que hayan hecho es recopilar datos, tratar de sacar los mejores posibles de la nueva configuración del coche y que esto solo vaya hacia arriba. Decíamos después de Miami que esperábamos que fuera la excepción. Se ha repetido en este fin de semana. Aquí realmente ha sido más problema de Alonso que de Aston Martin, porque repito, Aston Martin ha dejado muy claro, sobre todo con Stroll, que son el quinto equipo. Alonso no ha sido quien no ha sido capaz de mostrarlo. Veremos en Mónaco qué son capaces de hacer. Y esto ha sido todo por este resumen, esto ha sido lo que tenemos para el día de hoy. Todavía nos quedará un vídeo donde trataremos de haceros un breve análisis de esta carrera con las palabras también que nos digan los pilotos, así que estad muy atentos, suscribiros y dejad vuestro me gusta si os ha gustado, déjame por supuesto en los comentarios que los leo todos qué te ha parecido esta carrera y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.